Buenas noches, en nuestro segundo podcast MAT versus cibertortura trataremos conceptos como anambiosis, datos sensibles pertenecientes al Reglamento General de Protección de Datos y expondremos la tarea del Observatorio Internacional de Neuroderechos que reúne a distintas organizaciones de víctimas. Buenas noches, soy Alicia Cruz y este es el segundo podcast de MAT versus cibertortura. Nos comprometimos hace un año a emitir este podcast enfocado solamente en el delito, ¿de acuerdo? El delito que lo nombró Naciones Unidas como cibertortura, haciendo alusión también a la nanotecnología y la inteligencia artificial, que son las herramientas que se utilizan, ¿vale?, para acometer el delito. A lo largo de 7 años de estudio personal, ¿vale?, como víctima también, y desde las mismas organizaciones que conformamos ahora el Observatorio Internacional de Neuroderechos, observatorio que está costando bastante poner en marcha debido al hackeo, que es un hackeo oficial, y ahora entenderéis por qué. Pues bueno, hemos decidido que lo mejor va a ser dar a entender, que las víctimas entiendan, las víctimas y sus seres queridos, aparte de, ¿vale?, cargos públicos y todo tipo de sujetos, que entiendan en qué marco se encuentran. Porque es muy importante saber en qué marco nos encontramos las víctimas de cibertortura o del robo de datos sensibles. Presentamos el primer podcast donde estuvieron hablando las víctimas. Hay una entrevista también colgada en YouTube con los compañeros de la organización Salto Cuántico en Brasil, donde hablamos de los patrones, las pautas y la tecnología que lo hace posible. Pero hoy hay que enmarcar la tecnología dentro del marco legal, ¿vale? ¿Cómo es posible que el ensayo clínico o el estudio observacional, vamos a ver cómo desde un boletín oficial del Estado, donde se recoge el ensayo clínico, el estudio observacional en 2015, ¿vale? En ese mismo boletín vemos los patrones del delito. Evidentemente, siempre desde el enfoque legal, pero nosotros, que somos víctimas, no hemos dado consentimiento ninguno para que se nos implanten dispositivos sanitarios movibles, ¿vale? Que ahora veremos también, en el mismo podcast vaya a obtener o facilitamos la documentación, tanto esos boletines o las circulares, las mismas resoluciones, incluso un listado de toda la nanotecnología aplicada a la sanidad, que es muy importante, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se está haciendo desde el observatorio, ¿vale? La importancia de no aislarse, más que todo porque también viene la incriminación y así ya se nos pone la camisa de fuerza. Las recomendaciones, ¿por qué se ha colgado las recomendaciones? Porque todo el entorno, toda la energía del entorno, como también existen boletines oficiales que si queréis lo veremos, respecto al electromagnetismo, cómo estos dispositivos sanitarios evidentemente se cargan a través ¿vale?, del órgano motor, que es nuestro corazón, ¿vale?, de la electricidad que nosotros portamos, pero también las agresiones aumentan, no solamente por los dispositivos en las casas colindantes, sino también porque hay toda una estructura legal aplicada, se supone, al monitoreo de pacientes, ¿ok? Porque eso es lo que somos oficialmente. Somos pacientes monitoreados. No somos conscientes, nuestras familias no son conscientes, pero esa documentación existe. Esa documentación existe y eso es lo que estamos reclamando. Bueno, pues creo que empezar por la ley del paciente, sobre la reguladora de autonomía del paciente, del derecho y las obligaciones en materia de información y documentación clínica sería lo más correcto, que es la ley 41/2002 del 14 de noviembre.
Ahí vais a obtener toda la información de vuestros derechos y vuestros deberes, ¿vale? Entonces, vemos, y Susana, que es una compañera aquí de Sevilla, del Observatorio y de la organización de la Asociación Viatec, os facilitará la información ahora respecto a los pasos que estamos dando en las reclamaciones. Eso es fundamental, sobre todo para poder defendernos. Ahora también con la noticia que ha saltado sobre los cribados, vemos también ese robo de datos de esas pruebas diagnósticas, ¿vale? Pero vemos que no hay una implementación de curación ni siquiera de advertencia a los pacientes. Todo eso se traduce en datos. Desde el 97 se abrió la puerta a la privacidad de la salud, y esa privatización de la salud también ha puesto en riesgo, ¿vale?, a los pacientes en ensayo clínico, que es lo que nosotros oficialmente somos para las instituciones, pero no para nosotros ni para todo nuestro entorno. Ok. Luego hay una circular muy interesante, que es la circular 07/2004, sobre investigaciones clínicas con productos sanitarios, dependiente de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ¿vale? Esta agencia es de la subsecretaría, ¿vale? De la Secretaría, perdón, de Sanidad. Depende de la Secretaría de Sanidad. Eh, Ese documento también lo tendréis. Ahí se nombra al Ministerio de Defensa, ¿vale? Las conexiones de unos ministerios con otros. Yo lo recomendaría porque sobre todo os va a dar una información sobre lo que es el ensayo clínico, cómo ellos lo conforman, cómo se lleva a cabo, ¿vale? Sé que he intentado reducir todo lo que he podido, ¿vale? Toda la legislación que existe de 30 años atrás. Luego hay dos resoluciones, sobre todo porque lo que vamos a tratar ya, una vez que se abre la puerta a la privatización, y ya no solamente entra Defensa, el Ministerio de Defensa, se abre también la puerta a la privada, que es la resolución del 19 de noviembre del 2024 del Consorcio Centro de Investigaciones Biomédicas en Red, ¿ok? Dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y está la resolución del 10 de diciembre del 2021 de la Secretaría General de Industria de pequeña y mediana empresa. Y esto de pequeña y mediana empresa es lo que más nos dice, ¿vale? Eso de pequeña y mediana empresa. La convocatoria de Profarma, perdón, 2021-2022. He cogido esta, ¿vale? El fomento de la competitividad de la industria farmacéutica dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Por qué pequeña y mediana empresa? ¿Qué es lo que observamos las víctimas cuando hablamos de la triangulación del domicilio de la víctima? ¿Por qué vemos incluso en la ley de ensayo, la ley de estudios observacionales, dice y advierte que los grupos multidisciplinarios tienen que tener una predisposición a moverse, ¿vale? ¿Por qué estamos observados 24 horas, ¿no? A pesar de que todo nuestro entorno es ignorante de eso, ¿no? Porque ha habido un cuerpo legal que ha permitido esto, ¿vale? Ha permitido esto. Entonces, cuando se reunían determinados sujetos con intereses, por ejemplo, tengo que hacer el doctorado y tengo un amigo, mi padre tiene un amigo en tal institución, pues bueno, es fácil seleccionar a las víctimas, ¿vale? Cuando se hackea y de ahí se saca toda la información, entre ellos sus historiales clínicos, ¿vale? Hay una mercadotecnia, hay un mercado de venta de esos datos sensibles que nos jode la vida, ¿de acuerdo? Que nos jode la vida. Bueno, hay otro documento que creo lo he nombrado de pasada antes, que es el de la nanotecnología en medicina, que es un informe de síntesis de tecnología emergente, informes de evaluación de las tecnologías sanitarias, de la agencia de AEXA, de la Agencia Española de Tecnología Aplicada en el Ámbito Sanitario, de 2007/02-2. También la tenéis sumada ahí. Toda esta documentación es muy importante, porque es la documentación básica para entender el delito. Luego está el Real Decreto 1616/2009, del 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos.
implantables activos. Hay mucha nanotecnología que todavía está en fase de investigación, de experimentación, ¿vale? De hecho, más adelante, bueno, más adelante estamos proyectando una formación básica también para las víctimas y también para todo aquel que quiera acceder a esa formación, sobre todo en 3 ciclos, ¿vale? Todo lo que es el aspecto electromagnético, entender cómo el electromagnetismo y los dispositivos o interfaces externos, ¿vale? Pueden afectarnos, qué tipo de, ¿vale? Ya tuvimos una entrevista con un miembro de la FAI hace tiempo y seguramente ese será un ciclo, el ciclo de la biotecnología, que yo creo que este va a ser más complicado por el tipo y naturaleza del observatorio, ¿vale? Que es el aspecto delictivo, ¿vale? Del robo de datos, tras una fachada legal siempre, ¿ok? Pero que para nosotros queda muy lejos eso, ¿no? Porque la suplantación, el fraude de esa documentación, la hacen ellos también. Y luego, bueno, hay un documento sobre instrumentos, sí, sobre instrucciones de la Agencia Española del Medicamento, Productos Sanitarios para la realización de ensayos clínicos en España. Del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. En este caso, son productos de uso humano, ¿vale? Pero también existe el Departamento sobre Uso Veterinario, ¿de acuerdo? Y estas tecnologías también. Lo digo en el caso de que hayáis tenido animales o tengáis animales siendo agredidos por esta misma gentuza, en las instituciones incluso. Luego está el Directorio de Puntos de Vigilancia de los Productos Sanitarios, es el anexo 7, ¿vale? También de la referencia de la AEM, de lo que es la Agencia del Medicamento, ¿ok? Os lo he sumado también para que sepáis cuál es ese centro, poder señalar dónde también, porque tanto la Agencia del Medicamento como eh, eh, la Agencia Española, tanto la Agencia del Medicamento como estos centros, ¿vale? Que dependen del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, tienen una documentación donde nosotros estamos identificados como que portamos eso. Os lo digo porque, ¿vale? Toda esa documentación está en las instituciones, es nuestra, ¿vale? Y deben facilitárnosla. Y luego, por último, el reglamento, la directiva, ¿vale? Sobre las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Sabemos perfectamente lo que nos están haciendo. Sabemos perfectamente, ¿vale? Que nuestra expresividad, ¿vale? Nuestra privacidad, ¿vale? También se ve subvertida por un pensamiento totalmente programado, ¿vale? Que por eso yo quería mencionar sobre todo esas terapias cognitivos conductuales, ¿vale? Que se aplican mal, porque evidentemente son delictivas, tienen que hacer de la víctima un sujeto deficitariamente mental, ¿no? Un demente, y bueno, pues todo esto se utiliza para el robo de datos, que es un mercado, es un negocio realmente, y bueno, pues a nosotros nos destrozan la vida y destrozan la vida de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Ese tipo porque se utilizan muchas herramientas que son académicas, ¿vale? Pero desde el uso delictivo, siempre desde el uso delictivo, aunque aparezcamos. Y por esta razón, precisamente, ahora que Susana va a tener la oportunidad de hablar de los pasos que estamos dando desde el observatorio, vamos a darnos cuenta que por eso niegan la documentación a las víctimas, ¿ok? Por eso no la niegan, a pesar de que no pertenece porque es nuestra, son nuestros datos los que nos hacen no ser autónomos en muchos casos y donde nuestra integridad tanto física como mental se ve expuesta. Bueno, pues había otra cosa, porque los que trabajamos en el observatorio, los que no nos callamos, los que nos identificamos como trabajadores del observatorio, no solamente como víctimas, sino como personas que estamos reclamando que se nos identifique como lo que somos. Me decía JC, Juan Carlos Aranda, que es el compañero que edita y lleva redes, tanto en el observatorio
también como en la vocalía de Viatec, que no lo estaban dejando dormir, ¿no? Que apenas había dormido 3 horas hoy y, bueno, nos cuesta mucho trabajo cualquier cosa, desde el registro ¿vale? Del observatorio con todos los impedimentos del hackeo que tenemos y que tenemos que buscarnos miles de recursos y miles de vías alternativas a estar aquí a pesar de que nos encontramos destrozadas, estamos destrozadas. Así que, Susana, ¿estás ahí? Sí, sí, disculpa. Vale. Bueno, ella es Susana Ramírez, mi compañera de aquí de Sevilla. Ella está en el área de archivo y Susana os va a hablar de cómo el observatorio está, ¿vale? Está reclamando a las instituciones. Luego hablaremos de la importancia de esos pasos, ¿vale? Así que, Susana, te dejo. Hemos reclamado a los consorcios público-privados en ensayo clínico o estudios observacionales más próximos a la víctima y al ámbito autonómico a través de la Dirección General de Sanidad. Ante el silencio administrativo, lo siguiente ha sido dirigirnos a la Agencia Española de Protección de Datos solicitándole que reclame la petición a Sanidad. La Agencia de Protección de Datos nos ha dirigido a reclamar ante los juzgados para obtener una información que ya de por sí nos pertenece y que Sanidad no nos puede negar. Le hemos recordado a la Agencia Española de Protección de Datos los principios de transparencia, concreción y licitud respecto a datos sensibles, para luego solicitar la misma información mediante el formulario de derecho a acceso a la información solicitada a cada consorcio y de derecho de oposición a perfil automatizado solicitada a cada consorcio. Hemos hecho constar a un par de diputados del Congreso las irregularidades y la gravedad de las actuaciones administrativas sobre los socios del observatorio. Ahora nos dirigiremos al defensor del pueblo y buscaremos asesoría legal para las actuaciones que contempla la ley. Bueno, muchas gracias, Susana. Ok. Y bueno, ¿por qué hemos dado los pasos por qué primero reclamamos como lo que somos ante Sanidad? Nosotros no mentimos a nadie. Nosotros no somos dementes. Que existan esos falsos diagnósticos es importante tener el historial clínico, porque en los historiales clínicos vamos a ver las incidencias, las irregularidades que ni siquiera nosotros conocemos. En el caso, por ejemplo, de Susana, ¿vale? Susana tiene un diagnóstico que evidentemente no corresponde con la realidad, no hay pruebas diagnósticas, no hay nada, ¿vale? Que constate ese diagnóstico y 3 meses después lo tiene su madre, el mismo diagnóstico. Bueno, pues ese diagnóstico en concreto la mete directamente en ensayo clínico, sin cuestionar nada, sin pedir consentimiento, directamente. ¿Ok? Ese tipo de irregularidades, que son muy graves, porque estamos hablando de la salud, la integridad física de un sujeto, ¿vale? Es lo que estamos observando en los mismos historiales clínicos. Evidentemente, no todo aparece en los historiales clínicos. Por ejemplo, yo tengo un historial clínico con determinadas patologías inmunológicas, pero no aparece, ¿vale? Ni consentimiento, ni aparece nada, porque además en la documentación que os facilito, sobre todo las dependientes de la Agencia del Medicamento, vais a poder obtener lo que es el formulario de consentimiento para un paciente en ensayo clínico. ¿Va? Más cuando es con dispositivo sanitario implantable, ¿vale? Pues evidentemente el profesional, ¿vale? Ya sea el promotor, sí, normalmente suelen ser los promotores o el investigador principal, se entrevista con el sujeto, con el paciente y le da la alternativa. Ahí es donde se conforma. Y también tiene que haber una información básica que se tiene que quedar el paciente. ¿Vale? En los casos de cibertortura o de robo de datos sensibles no existe ninguna información. ¿Vale? Susana, por ejemplo, desconocía esos diagnósticos. ¿Vale? La persona que de hecho, el facultativo, ¿vale? Porque yo aquí ya dudo, no sé si llamar facultativo o llamar comerciante de datos, no legal, ¿vale? Porque todas estas cosas vemos el déficit que tenemos en la sanidad pública y sobre todo lo que es el robo de datos de la pública a la privada, ese negocio de la mercadotecnia, que también es alucinante en muchos otros aspectos dentro de la sanidad. La cuestión es que, bueno,
pedir el historial clínico, solicitar esa información que no es debida por parte de la sanidad a cada uno de los pacientes, más sobre todo si estamos hablando de robo de datos sensibles, ¿de acuerdo? Están obligados, ¿ok? Ese es el primer paso, que es fundamental. Para el segundo, irnos a la Agencia de Protección de Datos, que para algo también la financiamos, ¿vale? Y que exija esa documentación, ya que la Dirección General de Sanidad, donde, ¿vale?, solicitamos esa información, nos la niega, hay silencio administrativo. Se nos ha contestado, no solamente se nos ha dirigido, ¿vale? Se nos ha dirigido a los juzgados directamente, sino que también se ha cuestionado nuestra cordura. A ver, yo quiero hacer un pequeño, ¿vale?, una pequeña puntualización. Cualquiera que conozca el Reglamento General de Protección de Datos sabe los derechos que tiene, ¿ok? Sabe los derechos que tiene. De hecho, la misma agencia tiene la obligación de dar asesoría a los ciudadanos respecto a esos derechos. Respecto a esos derechos. Entonces, no puede ningún funcionario, por muy abogado del Estado que sea, llamar a cualquiera que solicite que esa petición es poco cuerda. Poco cuerda. No sabemos quién está más o menos cuerdo en esta situación, ¿no? Pero bueno, se le ha vuelto a recordar a esos funcionarios de carrera y abogados del Estado cuál es su obligación, cuál es su obligación, cuáles son los principios que se dictaron para el reglamento y también para esa conformación de la agencia, ¿vale? Se le ha recordado cuáles son sus principios y sus obligaciones. Evidentemente no han contestado, pero evidentemente también nosotros seguiremos instando a que las instituciones públicas financiadas por los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, igual que los demás cumplimos con la nuestra. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues no hemos ido a los formularios. En todas las agencias de protección de datos, la vasca, la catalana, la estatal o la andaluza, hay formularios que se supone que defienden determinados derechos en los que esa agencia está obligada a asesorar a los ciudadanos. Lo mismo que hemos pedido nosotros, pero lo hemos pedido a través de los formularios. Es muy importante, ¿vale?, utilizar todos los recursos que las instituciones nos ponen en las manos y dejar muestra de que las víctimas de cibertortura no son enfermos mentales, son víctimas de la mercadotecnia y de gente sin ningún tipo de escrúpulos, que es lo que estamos viendo. Bueno, pues como bien ha dicho Susana, nos quedan pasos por dar y bueno, yo creo que lo más importante es eso, que la víctima no se aísle. Las recomendaciones, cuanto más tiempo pases, porque además los paquetes de datos, de ese robo de datos, va por Wi-Fi, va por Bluetooth, ¿de acuerdo? Según la tecnología, evidentemente, habrá un tipo de agresiones u otras, para eso tenéis el documento de AEXA. Y bueno, pues nada, seguimos estando aquí y seguimos luchando por lo que realmente somos. Así que buenas noches y mucha suerte.